¿qué me cuentas de los relativos? ¿A qué le llamamos máximos y mínimos relativos? La pregunta es para todos. La tarea era igual para todos. Es que bueno, yo encontré las definiciones, pero con fórmulas, profe, y la verdad no le entendí mucho a lo que se refería. No, bueno, ahorita vemos ese tipo de ecuacioncitas de fórmulas, como tú dices, pero en palabras, ¿cómo Yo podríamos? creo que es mayor que sus valores próximos de izquierda a derecha. Ese es el máximo relativo. Sí. O sea, el máximo relativo va a estar localizado de tal manera que los valores antes y después sean menores que ese. Sí. Además, y Y los otros el mínimo relativo es menor que sus valores próximos de izquierda a derecha. de izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Sí. El mínimo relativo es el punto o el valor en Y que cumple con esa condición, que los valores a la izquierda y a la derecha sean mayores que él. Estos, miren, es cierto, luego nos lo definen utilizando unas formulitas, pero bueno, ahorita las vamos a platicar. Pero estos puntos, que son los que realmente nos interesan, los extremos relativos, cumplen con esa condición. El máximo relativo es un punto en donde los valores que se encuentran antes y después, es decir, a la izquierda y a la derecha, vale menos, que toma un valor menor. Y el mínimo relativo es el punto en donde los valores que se encuentran antes y después, es decir, izquierda y derecha, valen más que ese valor. Y como característica, en esos puntos son los únicos en donde podemos trazar rectas tangentes que son horizontales. Miren, veamos una gráfica así de la función que sea. Vamos a suponer que nos dieran una función en un intervalo cerrado y nosotros la graficamos y la gráfica nos quedó de esta manera. Bueno, en este intervalo cerrado, para este punto, llamémosle x igual a, este punto va a ser el máximo absoluto, porque es el punto que está más arriba en toda la gráfica en ese intervalo dado. Y en este punto, llamémosle x igual a b, este será el mínimo absoluto. Porque si ustedes se fijan, no hay una y que esté más abajo que esta. Esta es la y que está más abajo, no hay ninguna otra. Es la y que vale menos. Por eso se le llama mínimo absoluto. Entonces, el punto más alto en la gráfica, en un intervalo cerrado, y el punto más bajo son el máximo y el mínimo absoluto. Decíamos, para encontrarlos no necesitamos del cálculo. Basta con tabular, darle valores a x y ver dónde y es mayor, ese es el máximo absoluto. Donde y es menor, ese es el mínimo absoluto. De esa manera. Por ejemplo, en este caso, yo los tengo en los extremos, pero no necesariamente esos valores siempre serán los extremos. Todo depende de cómo se comporta la gráfica. Pero les digo, tanto el máximo absoluto, que es el punto más alto de la gráfica, como el mínimo absoluto, que es el punto más bajo, estos no son los que a nosotros nos interesan. Para encontrarlos, pues no necesitamos del cálculo, ya dijimos, basta con tabular para saber en dónde está. Los que realmente nos interesan son los que llamamos máximos y mínimos relativos. Aquí en este punto, en donde yo puedo trazar una recta tangente horizontal, en este otro punto donde también puedo trazar una recta tangente horizontal, llamémosle x igual a c y x igual a d. Son los extremos relativos. Este
como es el que está más arriba, le llamamos máximo relativo. Y lo que decíamos hace un rato, los valores que están a la izquierda y a la derecha van a ser menores, la y es menor que la del máximo relativo. Y lo mismo sucede en este otro punto, que es el mínimo relativo. Y como característica cumple lo que platicamos. Las y que están antes y después de este valor siempre serán mayores. Bueno, estos puntos que sí son los que a nosotros nos interesan, son aquellos puntos en donde podemos trazar rectas tangentes que son horizontales. Y si una recta tangente es horizontal, se dice que la pendiente de esa recta es igual a 0. Todas las rectas tangentes tienen pendiente igual a 0. Es decir, nada más para entrar un poquito en detalle. Una recta que sube se dice que tiene pendiente positiva. Una recta que baja decimos que tiene pendiente negativa. Una recta horizontal tiene pendiente 0. Y una recta vertical, su pendiente no está definida. Y no está definida porque a la hora que la encontramos, nos da una división entre 0. Bueno, esta recta tangente, esa recta que sube, tiene una pendiente positiva. Cuando baja, su pendiente es negativa. Cuando es horizontal, su pendiente vale 0. Y si es vertical, la pendiente no está definida, porque nos queda una división entre 0. Entonces, volviendo a la gráfica, en estos puntos son los únicos en donde podemos trazar rectas tangentes que sean horizontales. En ningún otro punto de esta curva yo puedo trazar una recta tangente horizontal, solamente en los extremos relativos. Ahora, le llamamos, por ejemplo, máximo relativo porque no es necesariamente el punto más alto. Todavía este punto está más arriba, el máximo absoluto. En algunas veces coincide, ¿sí? Hay gráficas en donde el máximo absoluto coincide con el máximo relativo, pero bueno, eso ya depende de cómo se comporte la gráfica. Pero no necesariamente es el más alto, por eso se le llama relativo. Este que llamamos mínimo relativo, no necesariamente es el punto más bajo, no va con mínimo absoluto. Ahora, hay ocasiones en donde coinciden, pues sí, y hay ocasiones en donde sean iguales, pero eso ya depende de cómo esté definida la curva. Ahora, los que realmente nos interesan a nosotros no son los absolutos. Ya dijimos que para encontrarlos no necesitamos del cálculo, basta con tabular. Pero los que sí necesitamos encontrar, los que a nosotros sí nos interesan, son los mínimos relativos. Son los mínimos relativos o máximo relativo, es decir, estos puntos extremos relativos son los que sí nos interesan calcular. Ahora, vamos a trabajar con pendientes de rectas tangentes. Y si ustedes recuerdan, geométricamente, la pendiente de la recta tangente es lo mismo que la derivada. Por esa razón, para encontrar estos puntos, que es en donde la recta tangente es horizontal de pendiente igual a 0, pues vamos a necesitar del cálculo, porque el cálculo trabaja con la derivada es, geométricamente, la pendiente de una recta tangente. Entonces, todo este análisis que vamos a hacer en este primer método, porque vamos a ver dos, en este primero que se llama criterio de la primera derivada, lo vamos a hacer en base a la primera derivada, a la aplicación geométrica de la derivada. Geométricamente, la derivada representa la pendiente de una recta tangente. Entonces, todo el análisis que vamos a hacer va a ser en base a pendientes de rectas tangentes. Y la derivada como la pendiente de una recta tangente. Entonces, estos son los valores que vamos a encontrar, que vamos a localizar, los extremos relativos. Si nosotros ya tuviéramos la gráfica, pues a simple vista podemos ver en dónde están localizados. El problema es que no nos dan la gráfica, nada más nos dan la ecuación. Claro, podríamos empezar por graficar
y luego saber en dónde están. Pero se trata de aplicar lo que hemos aprendido de cálculo. Por eso, de la ecuación no nos vamos a ir a graficar, sino que primero nos vamos a ubicar y posteriormente ya haremos un esbozo de la gráfica. Para encontrar estos extremos relativos, vamos a ver dos métodos. Hoy vamos a platicar del primero de ellos, que llamaremos el criterio de la primera derivada. Y bueno, el nombre nos dice de qué trata el método. El nombre nos dice que todo lo que vamos a hacer va a ser en base a la primera derivada y va a ser en base a la interpretación geométrica de la derivada. Es decir, la derivada como la pendiente de la recta tangente. Y bueno, miren, avanzados. Lo primero que vamos a hacer es ubicar en dónde van a estar esos valores críticos. Es decir, en qué valores de X van a estar localizados esos máximos y mínimos relativos. A estos valores de X en donde estarán los posibles máximos y mínimos, les vamos a llamar valores críticos. Entonces, los valores críticos son aquellos valores en X en donde estarán localizados los posibles máximos y mínimos de la función. Miren, más que aprenderse de memoria en qué consiste el método, es importante que lo vayamos deduciendo, que lo vayamos entendiendo. Estos puntos en X, si ustedes se fijan, que llamamos valores críticos, van a estar localizados en donde la recta tangente es horizontal, es decir, en donde las rectas tangentes tienen pendiente cero. Y si la recta tangente tiene pendiente cero, significa que en ese punto, pues la derivada también es cero, porque la derivada geométricamente es la pendiente de una recta tangente. Entonces, los valores críticos se van a dar en aquellos puntos en donde la derivada vale cero. Bueno, pues esa es la clave para encontrar los valores críticos. Para encontrar los valores críticos, lo que hacemos es derivar igualamos a cero. ¿Por qué igualamos a cero? Porque estamos encontrando en donde la recta tangente tiene pendiente igual a cero. Es una recta tangente horizontal. Y geométricamente la derivada y la recta tangente pues es lo mismo. Y resolvemos la ecuación. ¿Por qué vamos a resolver la ecuación? Porque al resolver la ecuación estaremos encontrando los valores de X en donde tenemos nosotros esos posibles valores críticos. Permítanme. Profe, Perdón. Ya regresé. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Alguien quería preguntar algo? no, pero pues nada más se desapareció, pero bueno. Sí, lo que pasa es que me ocupé bien, pero ya estoy aquí. Mire, entonces, otra vez. A nosotros lo que nos interesa son los valores relativos, máximos y mínimos. Para encontrarlos, sí necesitamos del cálculo, porque cumplen con la característica de que ahí donde están localizados, la recta tangente es horizontal, es decir, tiene pendiente cero. Y si la pendiente cero, pues significa que la derivada también es cero, porque la derivada y la pendiente de la recta tangente van en lo. Ahora, ya quedamos que los absolutos, esos no nos interesa, basta con tabular para encontrarlos. ¿Cómo voy a encontrar estos máximos y mínimos relativos? Pues lo primero que hay que hacer es ubicar dónde están. Para saber dónde están, pues necesito los valores críticos.
Esto es donde están los posibles máximos y mínimos. ¿Cómo vamos a encontrar los valores críticos? Pues son aquellos valores en X en donde la recta tangente es horizontal, es decir, son los valores en X en donde la derivada vale 0. Por eso es que nosotros derivamos, porque trabajamos con pendientes de rectas tangentes, igualamos a 0, porque nos interesa en donde la recta tangente es horizontal, de pendiente igual a 0, y resolvemos la ecuación. Resolvemos la ecuación para encontrar los valores. Entonces, hasta este punto, nosotros ya sabemos dónde van a estar los posibles extremos relativos. Lo que sigue es ubicar qué tipo de extremo es. Si tenemos un máximo o tenemos un mínimo. Eso es lo que sigue. O sea, ya sé dónde está. Ahora, ¿qué tipo de extremo vamos a tener? Miren, por ejemplo, en este caso, un mínimo relativo, porque la gráfica pues es muy clara. Si no tuviéramos la gráfica, pues ahí sí tenemos problemas. Pero bueno, vamos a analizar este. Si yo trazo una recta tangente antes, vemos que es una recta que baja. Ya quedamos que si la recta baja, su pendiente es negativa. Entonces, en este punto, antes, la recta tangente tiene pendiente negativa. Significa que ahí mismo la derivada también es negativa, porque ya dijimos que la pendiente de la recta tangente y la derivada geométricamente valen lo mismo. Y si yo tomo un punto después, por ejemplo este, ahora es una recta que sube. Y si la recta sube, significa que su pendiente es positiva. Es decir, que en ese punto la derivada es positiva. Vean cómo el mínimo se presenta cuando la derivada antes de ese valor crítico es negativa y después de ese valor crítico es positiva. Es decir, si la derivada cambia de menos a más, entonces tendremos un mínimo relativo. ¿Qué pasa con el máximo? Bueno, igual, si yo trazo una recta tangente antes del valor crítico, pues es una recta que sube, es decir, tiene pendiente positiva, o la derivada en ese punto es positiva, porque la derivada y la pendiente de la recta tangente, pues son lo mismo. Si yo trazo una recta después, una recta tangente después del valor crítico, ahora la recta baja. ¿Qué significa esto? Pues que la pendiente es negativa, es decir, la derivada en ese punto pues es negativa. Y entonces podemos observar que si la derivada cambia de más a menos, es decir, de una pendiente positiva a una pendiente negativa, pues entonces tendremos un máximo relativo. Y esa es la clave. Por eso se le llama criterio de la primera derivada. Porque la primera derivada, cuando la igualamos a 0, nos da los valores críticos. Y cuando nosotros le damos valores antes y después de cada valor crítico, y vemos cómo cambia de signo, nos va a dar el máximo o el mínimo relativo. Si cambia de menos a más, entonces tendremos un mínimo relativo. Y si cambia de más a menos, tendremos un máximo relativo. Pero ¿quién es la que cambia de más a menos o de menos a más? Pues es la derivada. Hay que evaluar la derivada, hay que darle valores antes y después de cada valor crítico para ver cómo cambia de signo. Y miren, todavía más, eso es lo importante de esto, que la derivada nos da mucha información. Siempre que la derivada sea negativa, es decir, que la pendiente de la recta tangente sea negativa, significa que la función decrece. La función decrece. Cuando la derivada es negativa, la función decrece. Y cuando la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Es decir, la derivada nos da mucha información de cómo se comporta la gráfica de la función. Si la derivada, si las pendientes de la recta tangente tienen pendiente negativa, es decir, la derivada es negativa, la gráfica decrece. ¿Qué significa? Que lleva para abajo, cada vez que toma valores menores. Si la derivada es positiva, la pendiente de la recta tangente tiene inclinación positiva, la función crece. ¿Qué significa? Que la y que sigue es mayor que la anterior, la y que sigue es mayor que la anterior, es decir,
la curva va hacia arriba. Y nuevamente, cuando la derivada es negativa, pues la función decrece. La y que sigue es menor que la anterior, es decir, la curva va hacia abajo. Entonces, ya que tenemos los valores críticos, el siguiente paso es determinar qué tipo de extremos son. Si son máximos, si son mínimos, los que nosotros hemos encontrado. Entonces, el siguiente paso es determinar qué tipo de extremo tenemos. O sea, no basta con decir hay dos extremos relativos. Necesitamos decir si es un máximo, si es un mínimo, etcétera. Eso hay que decir. Entonces, el siguiente paso es determinar qué tipo de extremos son. Y para eso le vamos a dar valores a la derivada antes y después de cada valor crítico. Y nos dice que si la derivada cambia de más a menos, es decir, una pendiente positiva a una pendiente negativa, hagan de cuenta que la función crece y luego decrece, hace esto. Entonces, ahí lo que tenemos es un máximo relativo. Y si la derivada cambia de menos a más, acuérdense que cuando es menos la función decrece, cuando es más la función crece, es decir, si la función decrece y luego crece, esto, entonces ahí tendremos un mínimo relativo. Para que haya un máximo relativo, la derivada tiene que cambiar de más a menos. Para que haya un mínimo relativo, la derivada tiene que cambiar de menos a más. Si la derivada no cambia de signo, no hay extremo relativo. Tiene que cambiar de signo. Sí se dan casos en donde la derivada no cambia de signo. Es decir, antes es más y después sigue siendo más. Bueno, en ese caso no es un extremo relativo. Sí es un valor crítico, pero no es un extremo relativo. Ahí lo que tendremos es un punto de inflexión. Y le llamamos punto de inflexión a un punto donde la curva cambia de concavidad. Esto del punto de inflexión lo vamos a platicar un poquito más a detalle cuando veamos el segundo método. Este primer método no me permite calcular puntos de inflexión. Por eso ahorita ni siquiera los voy a mencionar. Cuando veamos el segundo método, para encontrar esto mismo, ahí sí ya veremos qué es esto de los puntos de inflexión. Entonces, otra vez, resumiendo, ahí va de nuevo. En un intervalo cerrado, la gráfica de una función nos puede arrojar dos tipos de extremos diferentes: los extremos absolutos y los extremos relativos o locales. Los extremos absolutos, que son el punto más bajo y el punto más alto de la gráfica en un intervalo dado, estos no nos interesan. Para encontrarlos no necesitamos del cálculo. Basta con tabular y el valor mayor de y será el máximo absoluto, el valor menor de y será el mínimo absoluto y ahí se acabó. Los que a nosotros nos interesan son los extremos relativos, que pueden ser máximos o mínimos relativos. Ahora, ¿qué características tienen estos puntos? Bueno, no necesariamente van a ser el punto ni el más alto ni el más bajo. Aquí, por ejemplo, este mínimo relativo no es el punto más bajo, o este máximo relativo no es el punto más alto. Pero son puntos que cumplen con algunas características muy importantes. Por ejemplo, son puntos en donde podemos trazar rectas tangentes horizontales. Son los únicos. Solamente en este que llamamos el mínimo relativo y en este que llamamos el máximo relativo, podemos trazar rectas tangentes horizontales. En ningún otro punto de la gráfica se puede trazar eso. Solamente ahí. Ahora, ¿qué otra característica cumplen además de trazar rectas tangentes horizontales? Bueno,
El mínimo relativo cumple con esa característica que ya ustedes me decían, que antes y después, es decir, a la izquierda y a la derecha, los valores de y son mayores que el del mínimo relativo. Y el máximo relativo cumple también con esa característica. Los valores de y antes y después, es decir, a la izquierda y a la derecha, van a ser menores que la y del máximo relativo. Ahora, estos puntos sí son los que nos interesan. ¿Cómo los vamos a encontrar? Bueno, para ello vamos a trabajar con las pendientes de rectas tangentes. Y hay que recordar que geométricamente la derivada, pues es la pendiente de una recta tangente. Por esa razón, vamos a usar la derivada para poder localizar esos puntos. Y entonces, lo primero que hacemos es ver dónde van a estar ubicados, dónde se encuentran. Y van a estar ubicados en estos valores de x. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es encontrar estos valores de x. ¿Dónde están? ¿Cuánto vale? Bueno, para ello derivamos. ¿Por qué derivamos? Porque trabajamos con pendientes de rectas tangentes. Igualamos a cero. ¿Por qué igualamos a cero? Porque nos interesa en dónde las rectas tangentes son horizontales, porque son los únicos puntos donde están los extremos relativos. Y resolvemos la ecuación. ¿Por qué resolvemos la ecuación? Pues para encontrar los valores en x. Ya que sabemos dónde están, ya que sabemos los valores en x, dónde están ubicados, el siguiente paso es saber de los que hemos encontrado cuál es máximo, cuál es mínimo. Porque al encontrar los valores en x solamente sé dónde están y cuántos son, pero no puedo saber cada uno de ellos a qué corresponde, si a un máximo o a un mínimo. Para saber qué tipo de extremo es, vamos a seguir trabajando con la derivada. Y entonces le vamos a dar a la derivada valores antes y después de cada valor crítico. Si la derivada cambia de menos a más, ¿qué significa que cambie de menos a más? Pues que la pendiente de la recta tangente es negativa, es decir, la recta tangente baja. La pendiente de la recta tangente es positiva, es decir, la recta tangente sube. Y si cambia de menos a más, es decir, la función decrece y luego crece, ahí se forma un mínimo relativo. ¿Cuánto va a valer este mínimo? Bueno, el valor del mínimo será el valor que tenga y, la coordenada en y de ese punto. Eso es lo que vale el mínimo. Ahora, si la derivada cambia de más a menos, ¿cómo voy a saber si la derivada cambia de más a menos? Bueno, ya sé que en este punto es cero, porque la igualamos a cero para encontrarla. Ahora le tengo que dar un valor antes y después, lo sustituyo en la derivada. No me interesa el valor numérico, me interesa qué signo tiene. Si la derivada cambia de más a menos, significa que la función crece y luego decrece. Entonces ahí se nos ha formado un máximo relativo. ¿Cuánto va a valer este máximo? Pues este máximo valdrá lo que valga y en este punto. Es decir, la coordenada en y es el valor que va a tomar el máximo o el mínimo, dependiendo del caso. Entonces, para que haya un extremo, la derivada tiene que cambiar. Si es de más a menos, es un máximo. Y si es de menos a más, es un mínimo. Y si no hay cambio de signo, no hay extremo relativo. Dijimos, en ese caso, lo más, sí es un valor crítico, pero no llega a ser ni máximo ni mínimo. Ahí lo que pudiera estar pasando es que se tratara de un punto de inflexión. Este método no me permite calcular puntos de inflexión. Por eso ahorita no nos vamos a meter a definirlos ni a trabajarlos. El segundo de los métodos que vamos a estudiar, ahí sí, ya vamos a definir bien lo que son puntos de inflexión y luego ya veremos cómo localizar, cómo encontrar. ¿Alguna pregunta hasta aquí en lo que se refiere al criterio de la primera derivada? No, profe. No, profe, está todo claro. Ahorita es cuando ustedes les tiene que quedar esto muy claro, porque si no les queda claro, no vamos a entender lo que sigue. Así es que cualquier cosa que no entiendan, pregunten.
Más vale que nos acusen de preguntones a quedarnos con las dudas. Eso no funciona. Otra vez, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, miren, ¿por qué necesitamos del cálculo para encontrar estos extremos? Si nosotros aquí en el pizarrón, sin necesidad de hacer ninguna derivada, pues ya dijimos que este era un mínimo relativo y que este era un máximo relativo. Bueno, lo que yo les decía, las gráficas son muy importantes en el estudio del cálculo. A simple vista, una gráfica nos da mucha información. A simple vista, nosotros podemos saber dónde corta los ejes coordenados, si es que los corta, en qué intervalos crece, en qué intervalos decrece, si tiene máximos o mínimos con los absolutos, etc. El problema es que a nosotros no nos dan la gráfica. De hecho, es lo último que nos piden, graficar. Y sí vamos a construir la gráfica, pero ya teniendo toda esta información. En lugar de darnos una ecuación, lo que nos dieran fuera la gráfica, bueno, pues a simple vista, nosotros sabemos, pues tiene un máximo relativo que vale tanto en tal punto, o un mínimo relativo que vale tanto en tal punto, porque la gráfica sí me lo da a simple vista. Pero como les digo, generalmente lo que nos dan no es la gráfica, es una ecuación, y la ecuación a simple vista no nos da esa información. Es por eso que tenemos que recurrir a este método para encontrarlos. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, No, profe. creo que No escuché bien, perdón. No, profe, No, no hay ninguna. dudas, profe. Vale, miren. Nos lo vamos a llevar esto de tarea para seguirlo analizando, seguirlo examinando, que ustedes vean que si la derivada es negativa, la función decrece. ¿Qué significa que una función decrezca? Y pueden buscar información ahí en el internet. Y si la derivada es positiva, la función crece. ¿Qué significa que una función crezca? Y así sucesivamente. El método también, ojalá que con esto que ya platicamos hoy, lo que ustedes investigaron, esas formulitas que ahí les llamaron, les quede más claro. Y obviamente esto será todavía mucho más claro cuando empecemos a resolver ejemplos. Desafortunadamente ahorita el tiempo ya no nos permite hacer un ejemplo y tampoco lo quiero dejar a medias. Eso no funciona de esa manera. Entonces, no lo voy a hacer ahorita, lo vamos a hacer mañana, pero sí les digo que le den otra buena pensada, ya lo que ustedes investigaron, con lo que yo les platiqué ahorita, ojalá que esto ya nos quede más claro. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues hay que despertar más temprano, todavía los tengo muy dormidos. Entonces aquí le dejamos por hoy. Muchas gracias. Mañana ya vemos ejemplos. Véanlo, por favor. Denle otra vista con lo que ustedes investigaron. Con lo Profe, que ¿puede platicamos repetir hoy. qué es lo que nos encargó? Que buscáramos qué significaba que la función crezca o decrezca. Pero no se los estoy encargando. O sea, yo lo que les digo es que sí sería bueno que ustedes investigaran sobre eso si es que no les queda claro. ¿Qué significa que una función decrezca? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa que una función crece? ¿Eso qué quiere decir? Si no nos queda claro el concepto y todo lo demás, o sea, no nada más eso, sino todo lo demás, pues sí sería bueno que buscaran ahí en el internet otras definiciones, para que con lo que ustedes busquen, investiguen, con lo que yo platiqué ahorita, mañana a la hora de hacer los ejemplos, pues no batallemos.
Pero eso ya es por su cuenta, ya ustedes, el que crea que necesita un poquito más, pues hay que investigar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Despierten, ¿alguna pregunta? No, No, profe. profe, todo No, bien. profe. Ay, no sé qué vamos a hacer con ustedes. Está bueno, pues si no hay más dudas, gracias. Nos vemos mañana, sigan descansando y dormidito. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, profe. profe. Muchas Hasta gracias. mañana, profe. Mañana, profe.